Muy buenos días y bienvenidos a Historia de la Medicina. En este capítulo, dentro de lo que es la cultura mesopotámica, vamos a hablar de los dioses o de la región mesopotámica. Como sabéis, la cultura mesopotámica data del milenio 4 a.C. y por lo tanto estaba muy influenciada en todos los aspectos por la religión, que era la explicación mitológica que tenían a los hechos que les acontecían. Hemos heredado un montón de cosas de los mesopotámicos, como por ejemplo la construcción de cúpulas y bóvedas, o el calendario de 360 días y 12 meses que se perdería y luego se recuperaría hasta nuestras fechas. Sin embargo, la religión, al menos de forma directa, no ha llegado hasta aquí, sustituida por las tradiciones hebreas del cristianismo, las musulmanas, etc. Es una pena porque tenían costumbres muy interesantes, como por ejemplo la celebración de orgías multitudinarias cuando Baal, su dios, volvía a la tierra, metafóricamente. Bueno, como hemos dicho, la religión mesopotámica influenciaba todos los aspectos de la vida de esta gente y por supuesto la medicina. De hecho, la enfermedad recibía el nombre de Shertu, que también era pecado o pena, algo no sagrado. Es decir, la enfermedad era sinónimo de la ruptura de alguna ley divina. Cualquier dios podía provocar la enfermedad a través de conjuros, hechizos, y también los demonios, obviamente, y esto se debía a ciertos actos que nosotros podíamos realizar. Es decir, podían maldecirnos por una serie de eventos. Por eso la anamnesis, que se realizaba en aquella época, y ya es un gran logro que se hiciera la anamnesis, tenía un carácter religioso del que ya se ha hablado en capítulos anteriores, en el cual se preguntaba sobre las características, digamos, piadosas de la persona. También tenían varios métodos diagnósticos basados en la adivinación. El más importante de ellos era la hepatoscopia, en la cual se examinaban los hígados de una bestia, generalmente un carnero, pensando que la etiología de la enfermedad de la persona estaba asociada al hígado de esa bestia. De hecho, nos han llegado a nuestra época esculturas o modelos primitivos en los que el hígado aparece dividido en distintas áreas en función de dónde podría estar la enfermedad y qué la podría causar. Los tratamientos también poseían este patrón cultural y tenían el carácter de exorcismos, plegarias y ofrendas. Lo primero que había que hacer era una confesión de los pecados cometidos y después se procedía a una curación que tenía más un carácter catártico de purificación. Sin embargo, los mesopotámicos no eran tontos y tenían también los primeros protocolos que podemos considerar de medicina preventiva. Por ejemplo, buscaban mucho la higiene pública y privada y apartaban a los enfermos del resto de la población para evitar que los malos espíritus escaparan y contagiaran a otras personas. Como veis, la óptica, la premisa era equivocada, pero el procedimiento era el adecuado. Bueno, a la hora de hablar del panteón mesopotámico tenemos varias dificultades. Lo fundamental es que Mesopotamia era una cultura, una civilización que abarcaba a su vez otras 4 culturas: la acadia, la asiria, la babilónica y la sumeria. ¿Qué producía esto? Sumado al hecho de que las ciudades eran muy independientes y funcionaban como ciudades-estado, muchos dioses eran conocidos en una zona y adorados en gran manera, y en otra apenas tenían relevancia. Ahora bien, hay varios elementos que han perdurado desde aquella época y que todavía podemos ver en la actualidad. Por ejemplo, la serpiente bicéfala era el símbolo de medicina en aquella época. Procede de un poema muy famoso que quizás alguno hayáis oído hablar, que es el poema de Gilgamesh. Este es un ejemplo de cómo pensaban los mesopotámicos y es una epopeya que ha tenido sus ecos en otras como la de Hércules, la Odisea y tal.
Gilgamesh era el rey de una ciudad, la ciudad de Uruk, muy famosa por sus murallas, y era un tirano. Era un tirano que explotaba a sus súbditos, así que los habitantes de esa ciudad rezaron a los dioses y les pidieron un campeón que acabara con sus penurias. Y los dioses se les hicieron caso y enviaron a un campeón. El campeón se enfrentó a Gilgamesh, pero después de pelear y quedar en empate, se hicieron amigos. Se hicieron amigos y vivieron grandes aventuras. Pero obviamente a los dioses no les sentó nada bien. Así que mataron a su amigo. Como veis, no estoy mencionando muchos nombres porque son horriblemente complicados. El caso. Como su amigo murió, Gilgamesh quedó muy apesadumbrado y estuvo pensando sobre todo en los caracteres de la muerte. En la futilidad de las cosas, el envejecimiento, en fin, el drama de todo ser humano. Y buscó por el mundo cómo no morir. Esto le llevó a hablar con una pareja de ancianitos. Estos ancianitos eran los únicos supervivientes del diluvio universal, que como hablaremos más adelante, también es un legado de la cultura mesopotámica, y habían sido hechos inmortales por los dioses. Los ancianitos le dijeron que no había forma de ser inmortal, pero que sí había una planta que se encontraba en el fondo del mar que podía devolver la eterna juventud a quien la tomara. Así que Gilgamesh pues fue al fondo del mar a buscar la planta y la encontró y la consiguió. Arrancó del fondo del mar y subió a la superficie, pero mientras estaba en la superficie pues se encontraba cansado, había sal en su piel, así que se sumergió en una laguna pues para descansar un poco y antes de reanudar su viaje dejó la planta en la orilla para tomarse luego, no fuera que se fuera a mojar. Y mientras descansaba y estaba su rollo, una serpiente vino y se comió la planta. ¿Qué pasó con la serpiente que se comió la planta? Bueno, su piel mudó, rejuveneció y todas sus heridas se curaron. Y de aquel entonces la serpiente pasó a ser un símbolo de salud, un ser que nunca enfermaba, y de hecho los babilonios, los mesopotámicos, pensaban que las serpientes al mudar de piel rejuvenecían. De ahí viene el símbolo de la serpiente de dos cabezas porque una está mudando la piel y la otra es la serpiente rejuvenecida, como símbolo de la medicina. Hay un tratado encontrado en la ciudad de Nínive, del rey Asurbanipal, en el que se habla del diagnóstico y pronóstico de las enfermedades, y como hemos mencionado, lo que se hacía era asociar a cada enfermedad un dios o un espíritu que la causaba. Entonces, en este tratado se habla de los dioses que tenían más relación con la enfermedad, y gracias a ello hemos podido averiguar muchas cosas sobre la religión y sobre la concepción de la enfermedad de los mesopotámicos. El principal era Ninazu o Ninif o Ningishida. Ya veis que los nombres varían porque, como hemos dicho, había varias civilizaciones corsetadas en lo que llamamos Mesopotamia. Y este dios era simbolizado por la serpiente de dos cabezas que ya hemos mencionado antes. Era un dios jerárquicamente bastante inútil, era un subdios del inframundo, pero sin embargo era muy venerado en un montón de ciudades. De hecho, el símbolo de la serpiente de dos cabezas es tan ubicuo que un arqueólogo llamado, ahora os lo digo porque el nombre era un poco extraño, Robert Caldwell, llegó a pensar que esa serpiente había existido realmente, que una serpiente de dos cabezas había existido. Obviamente más tarde se demostró que las serpientes de dos cabezas con patas nunca habían existido. Pero este hombre lo veía en tantos templos y en tantos lugares que, bueno, pensó que tal vez era porque los mesopotámicos la veían. El caso. Este dios era, junto con un compañero suyo, Dumuzi, el guardián de las puertas del cielo. Y además era el protector del árbol de la vida. Creo que hay un paralelismo muy evidente entre una serpiente que protege el árbol de la vida y la serpiente del bien y del mal del Edén cristiano. Enkiloea era el dios supremo. Era el dios que había creado todas las cosas y que creó la humanidad. Este relato, esta leyenda, me parece muy interesante porque también podría ser precursor, si queremos llevar las cosas al extremo, de la primera concepción de la manipulación genética en el ser humano. Porque creó al hombre a partir de unos homínidos que existían antes, a los que dio capacidad de hablar y de pensar, para que pudieran entender a los dioses y trabajaran para ellos, librándoles así de todos sus pesares y todas sus penurias. Es decir,
Básicamente creó a los seres humanos como siervos. Es un mito bastante humilde si lo comparamos con otros mitos antropocéntricos. El caso. Este dios creó al ser humano y después también es considerado el salvador porque avisó a los seres humanos del diluvio que otro dios, Enlil, no confundir con este que era Enki o Ea, recordemos, precipitó sobre la tierra preocupado porque había demasiados seres humanos, así que quería exterminarles para que no se propagaran y fueran una plaga. Bueno, pero este dios les avisó a un hombre, Ziusudra, también llamado Utnapishtim, y bueno, este hombre construyó un arca y escapó al diluvio. De nuevo me suena este relato. El caso, que como este dios era el salvador, era el creador y era el amo de todos los saberes, era el patrón de los médicos, el patrón de los artesanos y se le veneraba en cuestiones relacionadas con la salud. Después este dios fue sustituido por Marduk. Marduk era el dios más importante de la civilización babilonia, recordemos una de las 4 que había en Mesopotamia. Y cuando la civilización babilonia ascendió, es decir, adquirió hegemonía sobre toda Mesopotamia, Marduk pasó a ser el dios venerado en todos lados. ¿Cómo ilustraron esto a nivel mitológico? Bueno, Marduk era un dios joven y en la guerra civil entre los dioses se aceptó liderarles a cambio de conseguir el trono del poder supremo de todos los dioses. Cuando ganó esta guerra, desplazó a Ea, que era su padre, y pasó a ser el dios de dioses. Era el conocedor de todos los saberes esta vez, es decir, tenía el papel de Ea, y además sus escuelas, sus templos eran considerados escuelas de medicina. Es decir, los templos de Marduk era donde se enseñaba la medicina en Babilonia, esta medicina mítica, religiosa, mitológica. Luego hay varios dioses más, dioses menores, cuyos orígenes o tradiciones no he conseguido encontrar, pero que ilustran muy bien cuáles eran los males que más preocupaban a los babilonios, al menos los que más ocurrían a los babilonios y a los mesopotámicos. Por lo general, cuando hablo de babilonios, lo asemejo a Mesopotamia porque era la cultura predominante y el conocimiento que tenemos de Mesopotamia procede mayormente de Babilonia. Bueno, a lo que iba. Había varios dioses, y cada dios era el causante de una enfermedad y había que pedir la curación de esta. Obviamente no había un dios para cada enfermedad, sino solo para unas pocas. Y esto nos sirve para ver que estas enfermedades eran las más predominantes, las que más preocupaban a los mesopotámicos. Entre ellos estaban Nergal, que era el dios de la fiebre, Tin, el dios del dolor de cabeza, Namtaru, era el dios del dolor de garganta, Gula era la diosa de los nacimientos. De hecho, los primeros ginecólogos que asistían a los partos se encomendaban a esta diosa. Gayu era el demonio del insomnio, que no los dejaba dormir, y Axaxazu era el demonio de la ictericia. Muy curioso que consideraran la ictericia ya en aquella época. Además, había una costumbre muy curiosa que afectaba a los médicos. Una especie de augurio. En aquella época el número 7 tenía muy mala estima, era muy mal visto. Se consideraba mal augurio de tal forma que todos los días que eran múltiplos de 7 en el año mesopotámico, los médicos no trabajaban, era fiesta para los médicos porque lo consideraban de mal augurio y consideraban que todo lo que hicieran en días que fueran múltiplos de 7 acabaría mal, no serviría de nada, porque el séptimo espíritu estaba libre. Bueno, y esto es todo sobre la religión mesopotámica aplicado a la historia de la medicina. Recordad, si queréis más información podéis ver los vídeos del canal y suscribiros. Mis médicos desean una feliz Navidad. Y ahora, suscribíos, malditos hijos de una hiena.